El Señor te bendiga. Hoy quiero hablarte sobre el tema, mirad que nadie os engañe. En el capítulo 24 nos encontramos al Señor Jesucristo en el monte de los Olivos. Los discípulos se le acercaron y le preguntaron que cuáles serían las señales de la segunda venida, de su venida y del fin de los siglos. Y mira lo que el Señor le contesta en el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Para estos últimos tiempos, antes de la venida del Señor Jesucristo, eso es lo más que va a prosperar, el engaño, la mentira. Nosotros en estos tiempos nos encontramos que la gente es muy hábil diciendo mentira. Hoy en día le llamamos a la mentira mentira blanca. No importa cómo sea, la mentira es mentira. Y el Señor dice que Satanás es el padre de la mentira. Y nos encontramos en engaño también. Pero también este problema lo estamos teniendo dentro de la iglesia, donde se están utilizando el púlpito y la palabra para engañar a la gente. Mira como dice Mateo 24:24, porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Significa, cuando se habla aún de los escogidos, somos aquellos que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Esto no se trata de la gente que no conoce al Señor, se trata de la gente que está en la iglesia. Significa que esto también va a pasar en la iglesia. Yo no sé si usted, como yo, ha notado que ya en esta nación y en Puerto Rico apenas se ven las señales de la palabra, como dice que en tu nombre se echarán fuera demonios, en tu nombre se sanarán los enfermos, el ciego verá, el cojo hablará. Y además de predicar la palabra, nosotros vemos gente que se convierte, pero vemos pocos milagros. El enemigo, como sabe que eso falta en la iglesia, como ese mover del Espíritu Santo no se está dando, y como Satanás es un gran imitador, va a imitar las señales que se hacen por medio del Espíritu Santo para engañar a la gente. Por eso el apóstol Juan dice que nosotros tenemos que probar los espíritus, orar cuando tengamos duda, como dice un refrán, ante la duda, saluda. Cuando usted tenga duda, ore al Señor, pregúntele, Señor, esto es de tu parte, esto viene de ti. ¿Para qué? Para no ser engañado. Yo llevo 10 años fuera de Puerto Rico y desde que salí de Puerto Rico yo escucho los púlpitos predicando, no se preocupe que la cosa va a mejorar. Siga ofrendando, siga diezmando, que usted siembre, ponga dinero sobre esta palabra, que la cosa va a mejorar. ¿Y sabe qué? Han pasado 10 años y la economía en Puerto Rico no ha mejorado, pero en esta nación americana tampoco. A los únicos que le han mejorado son aquellos que viven del llamado diezmo y de la llamada ofrenda. No estoy hablando que no podemos dar a la obra para trabajar la obra, porque es menester de cada persona que le sirve al Señor, que se congrega a sostener esa obra para alcanzar las almas de aquellos que no se han cansado. Yo les estoy hablando de esta gente que te cogen los diezmos y las ofrendas y te lo utilizan para levantar escuelas, para levantar nurseries, para levantar colegios. Dentro dentro de las iglesias enganchan supermercados, enganchan beauty parlors, enganchan agencias de pasajes. He escuchado en algunas que tienen hasta supermercados. Eso no es del Señor. ¿Y sabe por qué yo lo sé? Porque mucha gente todo esto lo pone a nombre de la iglesia para no tener que pagar el impuesto a la nación. Eso es robar. Se le está robando el dinero al pueblo. Y muchos dirán, es que hay una legislación que lo permite. Hay una legislación que dice que el aborto es legal. Hay una legislación que dice que los homosexuales se pueden casar. Y eso ante los ojos de Dios es inmoral. Eso ante los ojos de Dios es pecado. Lo otro también es pecado ante los ojos del Señor. Le estamos robando a la nación, utilizando la iglesia. Como dijo el Señor,
Cuando entró al templo y viró las mesas, mi casa, la casa de Dios se ha convertido en templo de mercaderes. Hoy en día eso es lo que vemos en la iglesia. Yo he ido a actividades que aquí en esta nación, espero que en Puerto Rico esto no esté sucediendo, pero aquí yo he estado en actividades que cuando yo entro, lo que veo es una mesa donde se venden sandalias, donde se venden camisas, donde se venden cruces, donde se venden velas de olor, 20,000 cosas que no tienen que ver nada con la palabra del Señor, pero ese es el negocio de los pastores y lo utilizan la casa del Señor para esto. Por eso, como dice el Señor, le dijo a los judíos, a causa de ustedes, mi nombre es despreciado por los gentiles. Por eso es que mucha gente no se convierte a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el del mundo solo ve y sabe que eso no está de acuerdo a la palabra del Señor. Muchas personas que no conocen, que no viven la palabra del Señor, le tienen más celo a la palabra del Señor que mucha gente en la iglesia. Mucha gente que está en el mundo le tiene más celo a la palabra del Señor cuando señalan eso por su nombre como pecado. Dice la palabra también en Efesios 5:6, nadie os engañe con palabras vanas. Esto para que no nos dejemos llevar por cada viento de doctrina. Nosotros tenemos que cuestionar, mi hermano, este es un tiempo que nosotros como cristianos tenemos que cuestionar muchas cosas que se están dando dentro de los templos, dentro de las iglesias, porque no todo es del Señor. Yo veo en estos tiempos que la adoración al Señor es magnífica, porque la palabra dice que el trono del Señor se establece en medio de la alabanza de su pueblo, pero hay que ver qué alabanza se le dé al Señor. No podemos utilizar los altares para estar motivando a la gente como si estos fueran conciertos de rock o discoteca. Yo he ido a iglesia que tú ves que están las luces prendidas, echan humo, como le echaban a la discoteca cuando yo iba a la discoteca que estaba en el mundo. Y yo, espérate, si esto se parece a la cueva de Luis Candela cuando yo estaba en la universidad, que iba allí a bailar de lunes a sábado. Eso es la realidad, que esto yo lo estoy viendo en la iglesia y yo a mi esposo, pero esto que parece una discoteca. Y tú ves este revuelo en los altares de brincoteo, bailoteo, que nada tiene que ver con la alabanza del Señor, porque yo no percibo la presencia del Señor ahí. Y a lo mejor otros los perciben, pero yo veo mucha gente brincando y saltando y gritando con emoción, como hace poco estaba en la iglesia y yo veo a esta muchacha en el altar brincando. Da casualidad que está sentada frente a mí, a mi esposo, y todo el tiempo que estuvo el predicador hablando, esa muchacha lo que hacía era morderle la nariz al novio que estaba al lado de él, y a lo último terminó peleando con él y se fue de la iglesia. No podemos seguir llenando la iglesia de emoción. Ese fuego extraño hay que sacarlo de los altares. Hermano, es tiempo que nos paremos firmes, que no nos dejemos engañar. Mira como dice el apóstol Juan, en la primera de Juan 3:26. Os he escrito esto para que nadie os engañe, refiriéndose al espíritu del anticristo que se está levantando en los últimos tiempos. Tenemos a Jesucristo, tenemos al apóstol Pablo y tenemos al apóstol Juan constantemente diciéndonos, cuidado que nadie nos engañe. Este es un tiempo donde el engaño va a permear no solamente en el mundo, también en la iglesia. Si nosotros somos listos, el Señor nos ha dado inteligencia, para eso nos dio cerebro, para que pensáramos, para que lo utilizáramos. Leemos la palabra y la comparamos con lo que está sucediendo en el panorama mundial. Nosotros nos podemos dar cuenta que los tiempos han ido cambiando, que la situación ha ido cambiando, y ahí nosotros tenemos que estar pendientes, velar, orar y velar, como dice el Señor, para que nadie nos engañe, para nosotros poder determinar los tiempos que estamos viviendo, para nosotros poder determinar qué es lo del Señor y qué no es lo del Señor. Hermano y hermana, mi consejo mayor que yo te puedo dar, mi mayor exaltación hacia ti, métete en la palabra, estudia en la palabra, porque muchas personas adoran a un Dios que no lo conocen, porque no se meten en su palabra a estudiarla, inclusive en muchas iglesias que han dejado de hacer estudios bíblicos y se han conformado con grupos pequeñitos, que allí la gente lo que hace es que cogen libros que hablan relacionado a la Biblia y los estudian. Nosotros no podemos dejarnos llevar de todo lo que escriben los hombres, hay que tener mucho cuidado. Yo he leído libros que son buenísimos, pero a la medida que los voy leyendo digo, espérate, esto no se habla en la iglesia. Y hago como dice el apóstol Pablo, cojo lo que es bueno y desecho lo que es malo. Lo que yo entiendo que lo puedo utilizar de acuerdo a la palabra, lo utilizo. En ocasiones tengo que coger los mismos libros y echarlos al zafacón porque me di cuenta que nada tienen que ver con la palabra.
Pero para yo poder determinar eso, es que me he metido en la palabra, he estudiado de ella. La palabra dice, el apóstol dice, leen la palabra porque me parece que en ella hay vida. Si usted quiere tener vida en Cristo, hay que meterse en la palabra, hay que estudiarla, hay que conocerla para nosotros poder dar profesión de nuestra fe, para poder defender nuestra fe, porque estos tiempos son difíciles y nos tenemos que parar frente a los incrédulos a defender nuestra fe, pero también nos tenemos que parar dentro de las congregaciones donde hay falsas doctrinas, donde hay doctrinas de error, para decir, no, es que esto no es del Señor, esto no es lo que dice la palabra. Yo te motivo a que te sientes a estudiar la palabra, a que escudriñes la palabra del Señor, más en estos tiempos que son tiempos peligrosos. La palabra, además de educarnos y edificarnos, nos prepara para la venida del Señor, porque de eso es que se trata todo este libro. Este libro se trata de la venida del Señor Jesucristo desde el principio hasta fin, desde Génesis 3:16, cuando le dice a la mujer que la simiente de ella se va a levantar contra la simiente del dragón, que es la culebra, hasta el último libro de Apocalipsis, nos habla de la venida del Señor Jesucristo. Pero si nosotros no la estudiamos, si no entendemos, no vamos a estar pendientes a esa venida. El Señor te bendiga, te dé espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de inteligencia y espíritu de revelación para tú entender su maravillosa palabra. Dios te bendiga.